sábado es día del Señor, día de Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Nos colocamos de rodillas para orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu generosidad, porque hasta este día podemos saber que extiendes tu misericordia, que todavía está la puerta de gracia abierta, que todavía tenemos oportunidad de entrar en el arca de la salvación, que todavía tenemos oportunidad de aceptar a nuestro amado Señor Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y como nuestro único representante, como nuestro único mediador ante el Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque te dignas perdonar nuestros pecados conforme a nuestra voluntad de confesarlos, de arrepentirnos completamente de ellos, de abandonarlos, de alejarnos de ellos y de suplicarte que permitas que sean borrados ante tu trono celestial por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesús, quien es el único que puede tener acceso a estos libros. Gracias por los hogares aquí representados, bendice a cada una de las familias que está en este lugar y a todas las familias asociadas con nuestros seres amados que no te conocen, que están lejos de ti. Te suplicamos que les bendigas, queremos encontrarnos con ellos en el reino de los cielos. Gracias porque tu infinita misericordia se extiende hasta la milésima generación de los que te amamos y guardamos tus mandamientos. Y también sabemos que no tendrás por inocente a quienes transgredan tu ley. Por eso, conforme a tu palabra, conforme a la instrucción, conforme a la ley, nos postramos en este tu santo día de reposo, tu santo sábado, para alabarte y glorificarte. Acompáñanos en este estudio, permite que sea tu Santo Espíritu impresionando cada mente, cada corazón, los ojos, los pensamientos, las palabras, para que puedan dar una impresión adecuada en este tiempo de gracia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo queremos suplicar en especial por la salud de Wilson. Conforme a tu voluntad, Padre Celestial, acompáñalo en esta hora, en su proceso de recuperación allá en la ciudad de Medellín, y te suplicamos que le bendigas, que le acompañes en todo lo que él tenga que hacer para que pueda él estar conforme a tu voluntad recuperado. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, te damos gracias por cada uno de los que necesitan de tu salud, de tu sanación, a nivel económico, también a nivel social, a nivel familiar, a nivel de relaciones personales. Queremos suplicarte que seas propicio en este día para que todo sea arreglado conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Siete iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, parte 7A, octubre 24 del 2020. Hace 2 días estábamos en el 22 de octubre y hace 176 años sucedió un evento en el cual de manera ¿cómo lo pudiéramos decir? De manera que le ha agradado a Dios. Estamos en esta semana recordando esto que se dio hace 176 años en esta semana,
y en este estudio vamos a profundizar en eso que sucedió en esa fecha. Y esta mañana la reflexión que escuchábamos del hermano Joaquín pues tenía que ver con eso. No nos pusimos de acuerdo con él, pero pues este estudio lo arrancamos hace un mes largo y pues corresponde al tema que vamos a ver en el día de hoy. ¿Viene hambre espiritual para el mundo, niños? Dice Amós 8:11 al 13, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Entonces, nosotros estamos, niños, en la necesidad de estar atentos a escuchar la palabra de Dios, porque va a llegar un día en el cual, ¿qué va a pasar, Carlitos? Ambos Carlitos, ¿qué va a pasar si no escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué va a faltar? Pues va a faltar la palabra de Dios, por eso tenemos que estar atentos mientras se predique la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar atentos porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, nos lo recuerda allá Romanos. Entonces tenemos que estar atentos porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y mientras haya pan en la mesa es necesario comerlo. En esta mañana vamos a compartir otra rodaja del pan integral, fresco, casero de la panería celestial y no de la mesa de Jezabel. Vamos a ir muy rápido. ¿Qué libro estamos recomendando a todo el mundo en este tiempo? La gran controversia, muy bien. Incluso el Banco Agrario, lo volvemos a decir, el 31 de marzo del 2020 puso en primer lugar a este libro de una lista de 36 libros. Y pues nosotros en esta mañana les estamos haciendo una invitación a que lo descarguen completamente gratis. Usted puede escanear ese libro con su celular con un código QR y puede leerlo, puede bajarlo. Y si necesita libros físicos, por favor escríbanos a este correo. Y como todos estamos con tapabocas, pues el mundo está queriendo ponernos un tapabocas, pero nosotros vamos a ponernos este libro, ¿cierto? El libro de la gran controversia lo vamos a poner como un tapabocas, ¿cierto? Así, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que lo tengamos aquí enfrente? Muy bien, que lo vamos a leer. Entonces, ese libro lo tenemos que estar aquí leyendo muy cercanamente porque es necesario para este tiempo. Usemos un libro para protegernos de la ignorancia y también la Biblia. Muy bien. En esta semana salió una noticia, octubre 14 del 2020, Reuters dice, Reuters es una de las grandes cadenas informativas a nivel mundial, y dice, YouTube prohíbe la desinformación sobre la vacuna del coronavirus. YouTube ha estado comenzando a hacer restricciones de cosas que para el mundo entero, el mundo quiere conocer la verdad, pero pues hay este tipo de agencias. YouTube está filtrando información para que la gente no conozca la verdad, pero entonces solamente me voy a resaltar, dice Alphabet Incorporation de YouTube dijo el miércoles que retiraría los videos de YouTube que contengan información errónea sobre las vacunas COVID-19, expandiendo sus reglas actuales contra las falsedades y teorías de conspiración sobre la pandemia. Mi recomendación es que usted comience a descargar la serie Los Mercaderes de la Tierra, porque en esa serie explicamos mucho sobre el tema de la vacuna, y pues mi recomendación es que lo descarguen antes que sea borrado. ¿Está bien? Ya doy la advertencia, ya cada uno toma la decisión, pero en esa serie
estamos explicando muy detalladamente lo que tiene que ver la vacuna con el tema del ADN del ser humano y cómo va a ser rastreado. En esta semana misma ya se dio a conocer que la vacuna tiene una tecnología, nanotecnología, y eso fue lo que estuvimos explicando en la serie sobre el rastreo. Hay información a nivel de nanopartículas que no se pueden ver al microscopio, toca verlo con microscopios electrónicos muy pequeños. Entonces, por favor, descargue usted la serie donde sea, no sé cómo lo pueda hacer, pero es importante que lo haga. Muy bien, estamos estudiando la serie, vimos ya 7 iglesias, que nos dio la base para estudiar los 7 sellos, y los 7 sellos nos dio la base para estudiar las 7 trompetas. Nos falta estudiar los 7 truenos, pero por ahora vamos a profundizar en la 7ª trompeta, que fue lo que nosotros quedamos la semana pasada. Voy a repasar las 7 trompetas. Quiero que alguien, por favor, en sus notas, los niños también me van a ayudar porque ustedes estuvieron atentos, parte de la información que pudimos ver la semana pasada. La primera trompeta, ¿qué periodo más o menos cubre? ¿Y qué sucedió? ¿Qué tiene que ver las trompetas con anuncios de qué? Caídas o juicios. Muy bien. ¿Y la primera trompeta sobre qué fue? ¿Sobre qué es? Juicios sobre los judíos, o sea, sobre Jerusalén, la caída de Jerusalén, lo que fue el cierre del tiempo de gracia de los judíos en la época en que pues crucifican a Cristo, pero Dios en su infinita misericordia extiende una generación más el juicio sobre Jerusalén, para que los hijos de los que crucificaron a Cristo pudieran tomar una decisión, porque Caifás dijo que tu sangre sea sobre nuestros hijos, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero en la infinita misericordia Dios extendió ese periodo para que esos hijos se arrepintieran, pero finalmente viene la destrucción de Jerusalén, justamente una generación después de que Caifás dijo que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o sea que la sentencia de la generación de él vino a cumplirse. Y pues lo tenemos como abarcado más o menos en lo que es la época de Éfeso, porque allá fue cuando se acabaron también, se terminaron el tiempo apostólico. La segunda trompeta. A ver las notas. Juicio sobre Roma pagana, ¿sí? Que fue más o menos pues del año 100 al año 313, que fue la base del paganismo, que llegó a su punto en el cual comenzó a declinar a nivel de forma solamente Roma pagana. Eso es la segunda trompeta, del 100 al 313, cuando ya Constantino se convierte al cristianismo. Digamos, se convierte entre comillas. Tercera trompeta. De Roma papal, correcto. Entonces se comienza y se da el juicio sobre el cristianismo apóstata en función o en cabeza de Roma papal. Muy bien. Eso va del 313 al 538, cuando se consolidó ese poder como tal. Digamos, fue como la paganización del cristianismo, porque se convirtió cristianismo, Constantino al cristianismo, y se da el juicio sobre el cristianismo apóstata. Cuarta trompeta. Muy bien, entonces es el tiempo del juicio sobre Roma papal, el islamismo. ¿Se acuerdan que vimos
dos fechas, 538 que es el inicio del absolutismo papal y el 606 que es el momento en el cual el islamismo surge. ¿Y por qué? Porque desde ese momento se comenzó a dar la condición de Roma papal en condición caída, o sea, es el momento en el cual el cuerno pequeño de Daniel se comienza a dar y empieza a surgir Roma papal. Quinta trompeta, que fue la que estudiamos la semana pasada, que fue profusamente estudiada la semana pasada. ¿Qué fecha dimos? ¿Cuál fue la siguiente? La siguiente, que fue la caída de quién, el juicio sobre quién. Caída del Imperio Romano de Oriente, ¿en qué fecha? 1449, muy bien. ¿Y ese corresponde a qué hay? Al primer ay, muy bien. ¿Se acuerdan que vimos que y pues corresponde a eso? La sexta trompeta. Muy bien. Que fue ¿cuándo se dio? ¿Se acuerdan que dijimos el 11 de agosto? A ver, Emilce que tiene por ahí esa ficha, 11 de agosto de 1840, muy bien, él profetizó 2 años atrás, o sea, en 1838, y que fue la caída del Imperio Otomano. Ese es en 1840 y corresponde al segundo año, muy bien. Entonces, este es un resumen de lo que son las primeras 6 trompetas. Eso es lo que estuvimos estudiando con base en la secuencia histórica de la historia de las 7 trompetas. Y por eso es importante que nosotros repasemos la historia, porque de esa forma vamos a escuchar el sonido de cada trompeta y en especial de la séptima trompeta. Ahorita nosotros no nos corresponde el periodo ni el año 100, ni el año 313, ni el 538, pero nos sirve como soporte de lo que viene en camino, entender que estamos en la séptima iglesia, en el séptimo sello. ¿Y en qué trompeta, Eduardo? En la séptima trompeta, o sea, ya estamos en ¿qué hay? En el tercer ay. Más adelante vamos a estudiar que dentro de ese tercer ay el Señor como que quiere extender, pero ya no por mucho tiempo, hermana Anita, ese periodo de gracia que el Señor nos está dando. Entonces, vimos también Apocalipsis 11 del 1 al 14, es la continuación de lo que nos hablaba la sexta trompeta o el segundo ay. Vimos las fechas, Apocalipsis 11 nos dice: y me fue a una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios. O sea que ya cuando describe todos estos eventos está hablando del segundo ay, y que iba a venir el tercer ay. Vimos también eso, yo solamente les dejo los eventos. En Apocalipsis 11:2 nos dice, 11:2 en la última parte, dice: ellos, esto es dado a los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, tiene que ver con el periodo de qué poder, el periodo del absolutismo papal, que los gentiles intentan contaminar el trono de Dios porque le quitan la obra de intercesión de Cristo ante el Padre, haciéndose ellos como los intercesores, o el sacerdote, o el Papa, todos los ángeles, todos los santos que se tienen en esa organización apóstata.
a quitar y a contaminar lo que es la Santa Ciudad, lo que es el trabajo de Cristo en el santuario celestial. Habla de 1260 días, es el periodo de absolutismo papal del 538 hasta 1798. El versículo 7 nos habla de la bestia que sube al abismo, lo que fue la Revolución Francesa. Nos habla de cómo, para que usted entienda la Revolución Francesa, incluso en esta semana sacaron, la semana pasada publicitaron la encíclica papal Fratelli Tutti. Dentro de esa encíclica está el eslogan de la Revolución Francesa, que es, ¿se acuerdan que proclamaba la Revolución Francesa? Liberté, fraternité y égalité. Eso está dentro de dentro del contexto de Fratelli Tutti, o sea que nosotros estamos viendo otra vez el resurgimiento del sistema papal, y por eso estos eventos pues los tenemos que revisar como la sodomía y Egipto, de lo que fue la Revolución Francesa, lo que fue el vino que se le vendió a todo el mundo después de la Revolución Francesa, de ateísmo y paganismo, de disolución sexual. Vino las olas de la revolución sexual, de la liberación femenina, la revolución sexual, la revolución vino a darse la homosexualidad en todo el mundo, y eso fue derivado de la Revolución Francesa, y eso lo propiciaron los jesuitas, porque pues ellos son los que tienen el conocimiento de los misterios antiguos del paganismo, que incluyen la sodomía, que incluyen la pedofilia. Por eso ustedes pueden ver todo lo que está pasando. Entonces, los colores que ustedes ven en la pantalla representan a eventos históricos que suceden durante el segundo año, o sea, durante la sexta trompeta. Está bien, que es desde 1755, ¿sí?, que es el periodo del terremoto de Lisboa, hasta 1844, que es el comienzo de ¿qué trompeta? De la séptima trompeta. Entonces, para confirmar que, así como vimos que los sellos nos confirmaron eventos en ese sello nos confirmaron el terremoto en 1755, el oscurecimiento del sol y de la luna, ¿cuándo fue? 1830, y la caída de estrellas que duraron 2 días cayendo, ¿cuándo fue? 1833. Todo eso sucedió bajo el sexto sello, y también aquí nos confirma que bajo la sexta trompeta, está confirmándose el terremoto de Lisboa. Dice, y en aquella hora fue hecho un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Entonces, estos son eventos para confirmar que la sexta trompeta corresponde al sexto sello, y todos estos eventos están enmarcados en el segundo ay, que es la sexta trompeta. ¿Está bien? Y dice, he aquí el tercer ay viene pronto. O sea que si la sexta trompeta se dio en 1840, el tercer ay iba a venir muy pronto, ¿Qué tan pronto? Entonces, pues lo vamos a estudiar. Dice la hermana Fay en Eventos, en el Evangelismo, página 147. Dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y el Apocalipsis. O sea, aquí estamos tratando de ayudarnos en ese proceso para que nosotros sepamos cuál es el fundamento de nuestra fe, y no seamos lectores superficiales y no seamos estudiantes superficiales, sino que tenemos que cavar muy profundo porque es necesario. Dice, deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis
y en relación con ella las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si las profecías de Daniel y Apocalipsis se deben estudiar en relación con las palabras de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo he aquí el Cordero de Dios? ¿En qué momento? Cuando se iba a dar el bautismo de Cristo, que estaba cumpliendo la profecía sobre el Mesías de Daniel 9, 24 y 25, que hablaba del ungimiento del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Niños, ¿quién es el Mesías? Él es el ungido, muy bien. O sea que las palabras de Daniel y Apocalipsis tenemos que unirlas con el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios que fue sacrificado, que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que nos dice Apocalipsis 13:8, ¿a qué nos hace referencia? ¿A qué lugar? ¿A qué tipo de ceremonias? El Cordero de Dios que fue inmolado. Vayamos al santuario. ¿Está bien? O sea que en las profecías de Daniel y Apocalipsis están relacionadas con ¿qué? Con lo que sucede no solamente en el santuario terrenal, sino con el santuario celestial. Y si hay un cordero que se inmoló en el santuario, ya ahora nosotros tenemos un cordero que está ante el trono de Dios como sumo sacerdote nuestro, y por eso las profecías de Daniel y Apocalipsis nos ayudan a estudiar el santuario. Muy bien, ¿y cuál es el pasaje bíblico que más conocemos los adventistas del séptimo día? ¿Cuál es el fundamento de la base adventista del séptimo día? Cualquier adventista debe decir, el fundamento de mi fe es ¿cuál? Texto. ¿Cuál es el santo y seña, Eduardo? Daniel, ¿qué? ¿Cuál es ese texto? Muy bien, Carlitos. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Muy bien. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración, es la declaración, sigue siendo esta declaración para usted adventista, y usted va a quedar con una porción de pan suficiente para que usted estudie lo que significa la limpieza o la purificación del santuario. ¿Está bien? Hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario. ¿Se acuerdan que les dije? Si yo digo, y él me dijo, ¿ustedes qué deben decir? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Ahora, es importante que nos cuestionemos que si se nos pregunta cuál es el fundamento de la fe adventista, ¿qué debemos decir, Rosa? ¿Cuál es el fundamento de la fe adventista? ¿Me dicen el texto o lo que dice el texto? ¿Cuál es la cita? Y el santuario será purificado. O sea, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario iba a hacer ¿qué? Iba a comenzar la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? Por eso es que tenemos que entender Daniel y Apocalipsis con relación al Cordero de Dios, que era todo lo que simbolizaba el santuario. La vida de Cristo es una representación de lo que es el santuario, las fases del ministerio de Él, tanto en la tierra como en el cielo.
¿En qué libro encontramos detallado lo que significa esta profecía para los adventistas y el mundo? O sea, las 2300 tardes y mañanas, y tiene que ver con la verdad presente. Señora, muy bien, ¿qué capítulos en el grafiquito? ¿Quién me quiere por favor a buscar en ese grafiquito que están todos los capítulos de la gran controversia y que está especificado los temas del santuario? ¿Cuáles son los capítulos que tenemos que recordar o saber? Muy bien, muy bien, muy bien. Esos para que usted entienda qué significa la purificación del santuario. Mi recomendación es que lea qué capítulos. El 22, 23, 24 y 25, que le va a explicar a usted qué es el santuario, por qué se está purificando el santuario, por qué la profecía de las 2300 tardes y mañanas llega hasta el año de 1844. Aquí yo les voy a hablar en ciertas partes de la referencia de esos capítulos, pero la tarea suya es que usted los lea, porque la experiencia del pueblo adventista, el mundo entero está en vilo por lo que conocen los adventistas sobre esta profecía. El mundo entero en este momento, hermanos, está en una disyuntiva, en una cantidad de confusión de teorías, de hipótesis, de pastores por aquí, pastores por allá que están mandando las trompetas al futuro, y ya vemos que estamos en la séptima trompeta y desafortunadamente no hemos entendido el significado de la séptima trompeta, del sexto sello y del mensaje que tiene que tener la séptima iglesia en su haber, para advertirle a un mundo entero que los juicios de Dios están prontos a caer, y desafortunadamente nosotros ni siquiera sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo se han dado los eventos en la tierra y en el cielo. Y por eso los niños es necesario que presten atención, porque muy pronto a ustedes, niños, les va a tocar hablar lo que de pronto nosotros los adultos no hemos hecho. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Sí están preparados? Muy bien. Entonces, ya como vimos, la sexta trompeta es el segundo ay. Dice, el segundo ay es pasado, o sea, nos habló de qué trompeta. De la sexta. He aquí el tercer ay viene pronto, ¿cierto? Y el séptimo ángel tocó la trompeta, o sea que el tercer ay corresponde a qué trompeta. A la séptima. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Entonces aquí yo quiero recordarles que esta es el diagrama de la séptima trompeta, que habla que el séptimo ángel toca la trompeta y se dieron grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sea que en la séptima trompeta se da el anuncio que los reinos de este mundo, ¿de qué mundo está hablando? De la tierra, han llegado a ser de Dios. O sea que en ese momento Dios y el universo entero están entregándole al Cristo, que es el Hijo de Dios, de nuevo ¿qué? El dominio sobre la tierra, los reinos de la tierra. Y si ya estamos en la séptima trompeta, significa que ya los reinos del mundo, que son seis reinos anteriores, han caído. Significa que ya todo lo que se conoce como poderes humanos ya han caído, y ahora se le entregan al Hijo de Dios, porque Él vuelve a retomar de nuevo la autoridad de toda la tierra. O sea que la obra de Cristo en la cruz hizo su parte, pero tenemos que seguirlo hasta donde Él está, porque la obra de intercesión hace parte de la obra
del santuario, de la obra del Cordero de Dios, que es Cristo. ¿Está claro hasta acá? Dice, y de su Cristo, entonces aquí nos menciona dos cosas. Aquí estamos en la sexta trompeta, que fue en 1840, dice, y el tercer ay viene pronto. La sexta trompeta corresponde al segundo ay, ¿está bien? Y el tercer ay es ¿a qué trompeta? La séptima. Y viene pronto, lo vamos a ver qué tan pronto de 1840 se iba a dar ya el inicio de la séptima trompeta. O sea, terminó el segundo ay y comienza el tercer ay y comienza la séptima trompeta porque acabó ¿cuál trompeta? Entonces corresponde a la séptima trompeta. Dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor. Pues aquí se refiere, la palabra Señor se refiere a Dios. Y Él es Dios Padre y su Cristo, ¿quién es Cristo? El Hijo, muy bien, Él es Jesucristo, muy bien. Ahora, esto corresponde, como sabemos que Daniel y Apocalipsis, niños, Daniel y Apocalipsis tenemos que estudiarlo juntos. Daniel 7:9 en la Biblia, por favor usted, en Apocalipsis 11, 15, cuando dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, la correspondencia en Daniel es Daniel 7, versículos 9 en adelante. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Entonces, ¿qué recordamos nosotros del trono de Dios y de las ruedas? ¿En qué visión nosotros estuvimos? En Apocalipsis, pero también en Ezequiel capítulos ¿qué? 1 y 2, ahí vemos los 1 y 10, correcto. Y vemos allá el trono de Dios con las ruedas, por eso es que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días se sentó. ¿Qué significa que el anciano de días se siente? Pero acordémonos que para que yo me siente significa que antes tendría que estar ¿qué? Tendría que estar de pie. Muy bien. Entonces es importante que recordemos ese evento. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. El anciano de días se sentó. Es muy importante porque ese es un término que es muy rara vez usado, de que esté sentado o que esté parado el que está sentado en el trono o el que se para del trono. O sea, si el anciano de días se sentó, significa que el anciano de días, ¿cómo estaba? De pie. En el santuario, en la prefiguración del santuario, cuando Cristo asciende al cielo, Él, ¿qué posición toma? Al lado del Padre, a la diestra del Padre. ¿Cómo vio a Esteban, cómo vio a Cristo? Sentado a la diestra. O sea que para el año 331, nuestro Señor Jesús está sentado junto con el Padre. O sea que el Padre también está ¿cómo? Sentado, pero ahorita lo encontramos a Él diciendo que el anciano de días se sentó. Eso significa que hay un evento de la ubicación en el santuario en el cual Cristo está en el lugar santo y Él va a pasar a qué lugar. Si Cristo está sentado en el lugar santo, para pasar al lugar santo, Él tuvo que ¿qué? Del lugar santo al lugar santísimo, Él tuvo que ¿qué? Que levantarse. Y vamos a mirar lo que dice
la hermana White sobre este punto. Primeros Escritos, página 55, dice: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. O sea que entró ¿en qué carro? En el carro de llamas, muy bien. Al interior del velo y se sentó. Entonces, por favor, allá un río procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían. Aquí es lo mismo que estamos viendo en la escena del trono de Dios. Hay millares de millares y millones de ángeles le sirven, asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, la séptima trompeta, que tiene que ver que se hicieron grandes voces, que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios, y que la correspondencia está en Daniel 7, versículos 9 al 10, significa que en ese momento, en la séptima trompeta, se da el inicio ¿de qué? De un juicio, y los libros fueron abiertos, ¿cierto? ¿Y a quién se le entregan esos libros? Aquí no lo dice. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y ahora, en la visión de Daniel, lo que Daniel ve es que el anciano de días se acerca al anciano de días 1, y eso lo vamos a ver ahorita. Cuando el anciano de días se sienta, comienza el juicio, porque dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es como cuando en una audiencia actual aquí que nosotros conocemos a nivel humano, cuando el juez se sienta, ¿qué le pasan? Los libros ¿de qué? Del caso que él tiene que presidir. Entonces, vemos aquí la visión de la hermana White en la página 55 de Primeros Escritos. Dice: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. O sea que el Padre estaba como en el lugar santo. Estaba sentado. Ahora el Padre se para del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. Esto es a nivel de lo que está sucediendo en 1844, cuando el pueblo adventista supo qué era lo que había sucedido cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. No lo entendieron al principio. Ellos creían que era la venida de Cristo, pero era el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Dice: no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó. Ahorita, para decirles que mucha gente ni siquiera sabe del evento que Cristo y el Padre se hayan parado donde estaban sentados en el lugar santo, y que se paran y son llevados al lugar santísimo, para que en ese lugar ellos, ¿qué sucedió con ellos? ¿Se qué? Se sentaron. Por eso es muy importante que usted recuerde las palabras de Daniel 7:9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días se sentó. Entonces, estos tronos tienen que ver con los tronos de Dios, que están siendo colocados, uno en el lugar santo, y después el Padre es llevado al lugar santísimo en unos carros de fuego, y él se sienta en el trono que queda en donde en este momento, en el lugar santísimo. Muy bien. Dice: no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó, y esta multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras
vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. O sea que el paso del lugar santo al lugar santísimo tiene que ver con unas ¿qué? Bodas que se realizaron en el cielo, en la cual Cristo le dice al pueblo que estaba atento a ese paso del lugar santo al lugar santísimo, les dijo, quedaos aquí. O sea, nosotros, ¿en dónde debemos quedar? ¿Dónde debimos habernos quedado? ¿Dónde debemos quedarnos? En el lugar santo. Y dice, y mantened vuestras vestiduras inmaculadas. O sea que estamos en el proceso de santificación porque estamos en el lugar santo. ¿Cómo nos estamos manteniendo nuestras vestiduras inmaculadas? ¿Por medio de qué? El estudio de la palabra de Dios, que es el pan de la propiciación. ¿Por medio de qué más? Que es el altar del incienso. ¿Y por medio de qué? Que es el candelabro. Por eso es que Cristo va a pasar al lugar santísimo y el pueblo de Dios lo sigue, pero Él les dice, ustedes quédense aquí. ¿Está bien? O sea, nosotros ya, y tenemos que estar atentos y vigilando lo que Él está haciendo y la posición y el lugar que Él tiene en este momento. ¿Está bien? Que es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial en el lugar ¿qué? Santísimo. Muy bien. Dice, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. O sea que la séptima trompeta tiene que ver con el evento en el cual, que es el tercer ay, en el cual Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y es el momento en el cual se celebran ¿qué? Las bodas. Las bodas, eso fue en 1844, que es el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, porque la profecía de la purificación del santuario se estaba cumpliendo justo en ese año. ¿Cuál profecía? De Daniel, ¿qué? 8:14, muy bien. Sigue diciendo ella, después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado a aquel lugar, donde el Padre estaba, ¿qué? Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, y luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaron su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, o sea, dice elevaban su fe, o sea que por fe nosotros estamos viendo hacia el lugar santísimo, pero el Señor nos dijo, quédense ustedes en qué lugar, y cuidando sus vestiduras para que sean como inmaculadas, o sea que en el proceso de santificación que es en el lugar santo. Entonces Jesús dice, y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. O sea, nosotros mientras estamos esperando a que Cristo venga, ¿qué debemos pedirle? Padre, dame ¿qué? Tu espíritu. Y estamos anhelando eso nosotros, estamos anhelando el derramamiento del Espíritu Santo para que Cristo pueda venir a la tierra. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque Él está esperando que nuestras vestiduras estén completamente ¿qué? Inmaculadas. ¿Qué significa una vestidura sucia? Pecado. Para que usted lo sepa, ya cuando está la visión de Zacarías y el sacerdote Josué, nuestro Señor Jesús le dice, quítale esas vestiduras viles y pónganle otras vestiduras. Entonces resulta que en ese momento nosotros estamos en la séptima trompeta, significa que en ese momento se va a llevar
las bodas del Cordero, porque Jesús dice, esperen aquí, yo voy al Padre, yo voy a las bodas, vendré a llevarlos. Muy bien. Entonces, ¿dónde está tomando lugar este evento que describe Daniel 7:9 y describe Apocalipsis 11, que nos habla de la séptima trompeta? ¿En dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que estar viendo lo que está sucediendo en el santuario celestial y lo que también a nivel humano está sucediendo en la historia. Sigue diciendo el versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche y aquí en la nube del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Entonces está describiendo el paso de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos otra vez a repetir. Está Cristo y el Padre sentados en qué aposento? En el lugar santo. Ellos permanecen sentados desde el año 31 hasta qué año? En 1844 se comienza, se da el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, se iba a comenzar la purificación del santuario celestial y el Padre se para primero, es llevado en un carro de fuego al lugar santísimo. Ahora Cristo también se para y es llevado ante el Padre Celestial. ¿Está bien? Y ahora nos dice que llevan al Hijo del Hombre y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién se le da dominio, gloria y reino? A Cristo, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 11:16, por eso es que Daniel 7:13, por favor escríbanlo ustedes allá en Apocalipsis 11:16, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Dios, Señor Dios Todopoderoso, que eras, que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto está sucediendo en la séptima trompeta. O sea, en la séptima trompeta se le da a Cristo toda la honra, todo el poder, toda la gloria. Los seres, dice, y se postraron, dice, y los 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Eso lo vemos allá, estos son los 24 ancianos que están sentados, vemos el trono de Dios, vemos los millones de ángeles y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. O sea que en el momento en que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, se da la exaltación completa de Cristo porque llegó la fase final de su obra por la redención del ser humano al lugar santísimo. ¿Está bien? Entonces es muy importante que lo entendamos porque eso está sucediendo en el cielo, la adoración se está dando en el cielo, los ángeles están postrados, los 24 ancianos están postrados, allá están los serafines, los querubines, atentos a ese evento que sucedió hace 176 años, un 22 de octubre de 1844. Eso es la base de la fe adventista. El texto de hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Apocalipsis, unos textos que nos confirman quién es el que era y el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que era? ¿Quién es él? Jesús, ¿en qué fase? ¿Qué es? Dice, ¿tú qué eres? Presente. ¿Qué eras? ¿Y qué ha de venir? El que va a venir. Apocalipsis 1, en el versículo
17 de Apocalipsis 11, por favor escriban estas citas, ustedes pueden las referencias, después las busca bien, pero voy a leerlas muy rápido. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, que dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está confirmando lo que dice Apocalipsis 11:17. Recuerden, Apocalipsis 11:17, ponga estas citas. Apocalipsis 1:8, luego Apocalipsis 1:11, que decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Rápido. A ver, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así empezamos el estudio. Eso lo tenemos que tener aquí. Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le haré la fuente del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad celestial. Muy bien, entonces todo está desarrollándose en el cielo, nosotros aquí en la tierra con nuestras vestiduras inmaculadas, pensando en el trono de Dios, pensando en Cristo, en el santuario celestial. Eso nos debe motivar a tener un cambio. ¿En qué? En nuestro carácter. ¿Qué más? En nuestra conducta, pensamiento, hábitos, costumbres. ¿Sí o no? Ya estamos a puertas que se cierre esa mediación de Cristo en el santuario celestial, y nosotros necesitamos estar avisados que eso se va a dar. El pueblo de Dios que siguió a Cristo quería entrar al santuario celestial, al lugar santísimo, pero el Padre, Cristo les dice, quédense aquí. No quédense aquí en borrachera ni en lo que éramos antes, sino que muy bien, ese es el cariño de un perrito por el amo, ¿no? Dice, entonces eso es todo lo que nos habla la profecía. Daniel y Apocalipsis en relación al Cordero de Dios. Daniel y Apocalipsis en relación a lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Los libros que le ayudan a entender a usted qué es lo que hace su sumo sacerdote están referidos a Daniel y Apocalipsis, pero tenemos que ir un poquito más profundos. Entonces ya usted puede entender más o menos este diagrama. Ya tenemos la secuencia de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. El primer hay la quinta trompeta, el segundo hay la sexta trompeta, el tercer hay la tercera trompeta, la séptima trompeta, perdón. Y repetimos entonces, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor. Y los 24 ancianos, ya lo leímos, que estaban sentados, se postraron y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, sigue diciendo Apocalipsis 11:18, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Dice, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados. O sea que a partir de la séptima trompeta, ¿qué comenzó a darse? ¿El juicio sobre quién, Rosa? Lee el texto, por favor. Y el tiempo para que los muertos sean juzgados. O sea, comenzó el juicio sobre quiénes. Sobre los muertos. O sea que
cuando comenzó a sonar la séptima trompeta, que corresponde al tercer ay, que es a partir de 1844, ¿qué comenzó a darse? El juicio sobre los muertos. Y también para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruya a los que destruyen la tierra. O sea que aquí estamos viendo, hermanos, la obra de Cristo en el santuario celestial, cómo Él coincide con lo que está pasando en el cielo, de que están siendo juzgados los muertos a partir de ese momento. Eso es todo lo que comprende la séptima trompeta. ¿Ven lo importante y lo abarcante que es la séptima trompeta? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Dice, y el templo de Dios fue abierto, o sea que estaba como el templo de Dios. ¿Y qué se vio? El arca de su pacto. ¿Y dónde está el arca? En el lugar santísimo. O sea que, ¿qué estaba cerrado? El lugar santísimo. Se abre el lugar santísimo y se ve ¿qué? El arca. Pero acuérdense que esto dice, y fue vista, el arca de su pacto fue vista en su templo. O sea que, ¿en qué templo se vio? Recuerden que todo esto está sucediendo ¿en dónde? En el cielo. O sea que en el cielo hay un arca, y si hay un arca significa que está en el lugar, y fue lo que describimos, lo que vimos ahorita, no lo describimos, sino lo que recordamos, lo que dice la hermana White del evento del paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. ¿Estamos entendiendo hasta acá? ¿Sí? Entonces, ya les dije a ustedes, vuelvo otra vez a decirles, dice que tenemos que estudiar las profecías de Daniel y el Apocalipsis con relación al Cordero de Dios. Y nos dice que el fundamento y el pilar central de la fe adventista es hasta 2300 tarde y mañanas, y entonces será purificado el santuario. O sea, Daniel 8:14 es la base de su fe como adventista del séptimo día, y es tan importante porque justo en esta semana, octubre 22 de 1844, pero hace 176 años, estamos recordando ese evento, y gracias a Dios, Él no se ha parado, porque cuando Cristo se pare de la obra de intercesión ante el Padre Celestial en el lugar santísimo, el tiempo de gracia se cierra aquí en la tierra. Por eso nos conviene que Cristo esté sentado, pero resulta que Cristo no va a estar sentado por mucho tiempo. Porque la última evento profético lo encontramos en lo que nos habla el diagrama profético, en la secuencia profética de la marca de la bestia, es lo que se aproxima. Ya estamos a puertas de ese evento, pero mientras tanto nuestras ropas deben estar ¿cómo? Porque estamos ¿en qué lugar? En el lugar santo. Pero viendo hacia dónde. Y en el lugar santísimo, ¿qué se vio? El arca. Ahora, preguntas. ¿Cuándo era vista el arca del pacto en el sistema de sacrificios del templo? ¿Cuándo se veía el arca en el lugar santísimo? ¿En el día de qué? ¿Cuándo era purificado el santuario en el sistema de sacrificios del templo? Muy bien, entonces en el día de expiación tipo. ¿Por qué escribimos tipo? Porque eso fue el modelo que se dio para lo que iba a ser el día de expiación antitipo. O sea, el día de expiación ¿en dónde? En el cielo, porque todo lo que está referido en la séptima trompeta está sucediendo ¿dónde? En el cielo, muy bien. ¿Y quién veía el arca? El sumo sacerdote, muy bien. ¿Y quién purificaba el santuario?
Dios, pero allá en el santuario, ¿quién purificaba el santuario? ¿Mm? El sumo sacerdote, o sea, por medio de la sangre que él esparcía, porque él era el que llevaba la sangre. En ese día, acuérdense que había un sacrificio de un macho cabrío, y ese sacrificio se llevaba hasta el velo adentro, hasta el lugar santísimo, y eso era la forma en la cual se hacía la expiación de la limpieza del santuario. Ahora, nosotros ya estuvimos estudiando esto en las 7 iglesias, 7 sellos, que la referencia de hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado es el momento en que Cristo muere en la cruz, resucita en el año 31 y es llevado al cielo. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Entra al santuario celestial, entra al lugar santo y se establece allí su dominio, su reino, hasta que llega el año de 1844, y es por eso que nosotros tenemos la correspondencia en las profecías de Daniel, la profecía de las 70 semanas que comenzó en el año 457, esto ya lo explicamos en esa parte de septiembre 19 del 2020, y la profecía de las 70 semanas hace parte de la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas que se completó en el año de 1844. Pues los ángeles vinieron por él y pues ya él en ese momento ya fue glorificado, pues él lo hace por voluntad propia, ¿sí? Porque ya tiene un cuerpo glorificado. Pero vienen los ángeles a llevárselo. En señal de adoración, en señal de séquito. No. Muy bien. Entonces, nosotros veíamos que el periodo desde el momento en que Cristo asciende al cielo y que Esteban es muerto hasta ese periodo, hasta 1844, eso lo encontramos en la historia de las 7 iglesias, de las 7 sellos y de las 7 trompetas. De las primeras 6, ¿no? Porque pues todo 1844 arranca la séptima iglesia, arranca el séptimo sello y arranca la séptima trompeta. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso en mente, que ese diagrama lo tenemos, que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, ya vamos a leer algunas cosas con relación a este evento. Dice, el asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. Si usted quiere saber qué pasó en 1844, lo invito a que abra su capítulo 23, que fue uno de los que habla de los 2300 tardes y mañanas, y va a encontrar esta foto. Usted va a encontrar la experiencia de los mileritas y del gran chasco que se dio y que Cristo no vino por segunda vez. No entendieron el evento, ellos creían que Cristo iba a venir aquí a la tierra, no entendieron el evento, que era que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Muy bien. Exhibió todo un sistema de verdades relacionado y armonioso que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Así como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y chasco, se regocijaron viendo al Señor, así se regocijaron los que habían mirado con fe su segunda venida. Habían esperado que aparecería en gloria para recompensar a sus siervos. Acuérdense que para este momento, para 1844, ya habían pasado las señales que anunciaban la venida de él. Por ejemplo, el terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna, la caída de estrellas. Eso ya había sucedido antes de 1844. Por eso los adventistas, habiendo estudiado la secuencia profética, habían hablado de la venida de Cristo para 1844. Creían que ese era el evento, pero no entendieron que era el paso
de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Así como los discípulos de Jesús, ¿verdad? Dice, habían esperado que aparecería en gloria para recompensar a sus siervos, como sus esperanzas fueron chasqueadas, perdieron de vista a Jesús, y como María al lado del sepulcro exclamaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, listo para aparecer como su Rey y Libertador. La luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ilumina el pasado, el presente y el futuro de nuestra experiencia? El santuario. Toda la experiencia del santuario es lo que nos va a enseñar a nosotros como adventistas del séptimo día qué tan pronto está Cristo a volver, pero qué tan preparado estoy yo para esa venida. Por eso tenemos que estar desde octubre de 1844, estamos en el día de expiación y tenemos que estar atentos a los pensamientos, a las palabras, a las acciones, porque estamos queriendo estar preparados con nuestras vestiduras inmaculadas, porque ¿quién tiene asegurado el día de mañana? Nadie. Entonces los niños obedeciendo a sus papás, las niñas obedeciendo a sus papás, los jóvenes haciendo las tareas que son necesarias para hacer la obra en este tiempo, nosotros los adultos en obediencia, en arrepentimiento, en humillación, porque no sabemos en qué momento, si yo fallezco, significa que ya mis registros comienzan a ser parte, porque desde 1844 se comenzó el juicio a los... O sea que cuando una persona muere, ya sus registros se cierran. Ya no hay nada para escribir más, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada para hacer después de la que su persona muere. Por eso es que desafortunadamente todo el paganismo, toda la apostasía, tanto en los evangélicos como en la Iglesia Católica, nos enseñan cosas falsas que nos dicen que nosotros podemos rezar por un muerto, podemos pagar misas por un muerto, y desafortunadamente eso es plata perdida que se está yendo a las arcas del Vaticano finalmente, del Papa. Bueno, supieron que Dios los había guiado por medio de su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no lograron entender el mensaje que daban. Este había sido correcto en todos sentidos. O sea, dijeron, sí, Cristo viene. Creyeron que era la venida de Cristo, pero resulta que era el paso de Él al lugar santísimo. Al proclamarlo habían cumplido el propósito de Dios y su labor no había sido en vano en el Señor. Reengendrados a esperanza viva, se regocijaron con alegría inefable y gloriosa. O sea, de esa cantidad de gente que estaba esperando a Cristo, cuando no vino, se chasquearon. Pero un grupo permaneció fiel y fueron los remanentes de ese grupo que fueron finalmente los pioneros adventistas del séptimo día. Y para que usted lo vea, ya lo vimos, capítulo 23, la gran controversia, profecías cumplidas, es el gran chasco que se da en ese momento. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 mañanas y el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dale gloria. ¿Se acuerdan en qué año comenzó a darse ese mensaje del primer ángel? 1833, muy bien. Porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Entonces, ¿el error cuál fue? No el cómputo profético. Ustedes por eso encontramos todas las profecías allá de 1843, allá en ese gráfico ya encontramos 1844, porque ellos corrigieron un año con relación a ellos, ya hicieron el cálculo. Por eso es que Josiah Litch en 1838 habló el libro de él es La probabilidad de la venida de Cristo para 1843, de la segunda venida para 1843, porque ellos estaban ajustando ese tiempo
con relación al estudio de las profecías, porque estaban contando el año que pasa de -1 a 1. O sea, acuérdense que nosotros estamos teniendo fechas antes de Cristo y después de Cristo. El paso de año antes de Cristo y después de Cristo lo estaban contando. No lo estaban contando, o sea que les faltaba un año y ya finalmente hicieron el cuadro, y por eso es que este gráfico que ustedes ven allá ya habla de 1844. Dice, Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el tipo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en este tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones de la noche, y aquí sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y lo trajeron delante de él. Está citando Daniel 7:13. Lo que se ha purificado viene de H6663, que significa ser derecho o ser recto, limpieza, claridad, justicia, justificar, ser convertido en justo. O sea que hasta 2300 tardes y el santuario sería purificado, significa que el santuario celestial también fue ¿qué? Ensuciado. ¿Con qué? ¿De quiénes? O sea que lo que está sucediendo aquí en la tierra tiene directa relación ¿con quién? Con el santuario celestial. O sea que el pecado que cometemos nosotros ahorita es registrado allá, y para que haya redención significa que ese pecado fue registrado, pero para que haya redención significa que tiene que ser emblanquecido, que ser cubierto ¿con qué? Con sangre. Ya se hizo un sacrificio de Cristo por todos los pecados, ya no se van a hacer más sacrificios de corderos, pero la sangre expiatoria de Cristo cubre esos pecados. Eso significa que nosotros en este tiempo necesitamos estar vigilantes, hermanos, porque estamos en el día de expiación. Pero aún queda la pregunta más importante por contestar: ¿qué es la purificación del santuario? Entonces, cuando nosotros decimos hasta 2300 tardes de mañana si el santuario será purificado, necesitamos entender qué significa la purificación del santuario. Porque lo contrario, puede ser que yo repita eso como santo y seña, pero si no entiendo qué significa la purificación, pues ¿para qué me sirve? ¿Está bien? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal, pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En Hebreos 9 se enseña claramente que la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, para que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores que aquellos. O sea, el tipo que es lo que se dio en el santuario terrenal nos sirve para entender lo que es el santuario celestial. Entonces, para poder entender la purificación del santuario celestial, debemos entender primero ¿qué? Entender la purificación del santuario terrenal. O sea, si yo digo y hasta 2300 hasta la imagen del santuario será purificado, sabemos que es el santuario celestial, pero si yo no entiendo qué es la purificación del santuario terrenal, celestial, si yo no entiendo lo que es la purificación en el santuario terrenal, no voy a entender lo que es la purificación en el santuario celestial. Por eso necesitamos estudiar qué o entender qué. La purificación del santuario terrenal, o sea, tenemos que ir a lo que los judíos eran expertos, todo el servicio, todo el santuario, todas las normas, los requisitos, pero lo vamos a hacer de manera muy rápida porque resulta que ya estamos en el día de ¿qué?
en el día de expiación, o sea, ya no vamos a ahorrar todo lo que era el servicio del santuario previo, porque ya Cristo pasó al lugar santísimo y es lo que equivale al día de expiación. Entonces vamos a tomar un descanso y vamos a volver para continuar.